Bien, mis queridos alumnos del cuarto año de educación secundaria, hoy día miércoles, ya 26 de agosto. Hoy también nos vamos a colgar de la literatura, de la lectura, para hablar un tema y de una hora fabulosa, fabulosa. Así es que no se pierdan el día de hoy. La semana pasada hemos estado viendo a Miguel Ángel Asturias. ¿De dónde es Miguel Ángel Asturias? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué nacionalidad tiene? Fuentes. Guatemala. Guatemalteco, Guatemala. Muy bien. Guatemalteco, Guatemala. Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál fue su obra, la que hemos estudiado de Miguel Ángel Asturias? El señor presidente. El señor presidente. Entonces ya nos hemos deducido de qué se trata, pues de un gobierno dictatorial, en donde él hacía y deshacía en su país, ¿no? Y hay situaciones, es una obra más que nada un poco política, ¿ya? Así Miguel Ángel Asturias nos los ha mostrado en esta obra. Pero la obra del día de hoy, la historia que vamos a hablar el día de hoy, va a tener algo de realismo mágico, más o menos el realismo mágico. Ya esto se da acá en Latinoamérica, imagínense, ¿eh? Con Gabriel García Márquez, el autor mismo del día de hoy, cuando nos ingresan, ¿no?, a un mundo donde solamente está en la imaginación, pero nos van a hacer creer. A ver, y agarramos, y estamos nada más en Centroamérica, ¿no? Estamos volando, agarramos nuestro avión. Los invito a subir, chicos, al avión del cuarto año de educación secundaria del Colegio Lin para irnos a México, al país de los charros, a Ciudad de México, su capital. Y aterrizamos en México. Y en México, definitivamente, vamos a conocer a este autor. Les presento a Juan Rulfo, a Juan Rulfo, y su novela Pedro Páramo, Pedro Páramo. Profesor, ¿por qué le ha puesto el autor el nombre y el apellido de una persona? ¿Por qué no pues hubiera escogido otro tema? Eso tiene una explicación. Y eso justamente el día de hoy vamos a conversar. Quiero más o menos decirles, mis queridos alumnos, que a Juan Rulfo lo confunden con Pedro Páramo. A veces dice, ¿no? A ver, un autor mexicano. Ah, Pedro Páramo. No, un ratito. Pedro Páramo es su obra de Juan Rulfo. Juan Rulfo es el autor. Pero suele pasar en el mundo, cuando ya te compenetras un poco y dices, muchas veces lo confunden a Pedro Páramo con Juan Rulfo. Pedro Páramo es su obra máxima, y por qué lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Y ahí está, justamente, y les presento al gran Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en el año de 1918 en la Ciudad de México, México. Y fue inscrito en el pueblo de Sayula, uno de los pueblos de su novela Pedro Páramo. Miren, ¿eh? Esta obra, mis queridos alumnos, tiene que ver algo con una obra literaria autobiográfica. Cuando digo autobiográfica, ¿qué estoy diciendo, mis queridos alumnos de cuarto año? Algo referente tipo que su biografía misma en Muy, una obra. muy bien, mi querida Nayeli. Claro, es una obra en donde el protagonista va a ser él, pero con otro nombre. En este caso va a ser Pedro Páramo. Tiene algo, ¿ya? Tiene algo. Porque justamente Juan Rulfo no conocía a su padre. Desde muy pequeñito fue abandonado. Entonces él tenía siempre la inquietud de conocer a su padre, de querer saber quién es, y justamente visita y ahí escribe pues en su obra, ¿no? Entonces vamos a ver entonces. El pesimismo y el fatalismo penetran todas sus ideas y su obra literaria. Miren, el pesimismo y el fatalismo penetran todas sus ideas
y su obra literaria. Claro, Juan Rulfo, ya me imagino, pues habrá tenido una niñez muy difícil. Imagínate que no contaba con el apoyo del padre y con las duras y justas de una madre, y que había nacido pues en un pueblito, ¿no? Y de a partir de allí comenzar a salir es bien difícil, es bien difícil. Entonces, por eso Juan Rulfo se sentía pesimismo. El pesimismo es decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer esta toda la vida? Imagínate en la vida del pobre, ¿no? La vida del pobre es eso. El pobre piensa en el día a día, ¿no? No tiene nada asegurado. Entonces, y en la pobreza está pues muchas veces presente el pesimismo, ¿no? Y el fatalismo, y a veces alguna vez pensar en la muerte, pues. Entonces dice ya, para mí esto no es vida, ¿no? Y vámonos, y me voy. Entonces el fatalismo. Penetran todas sus ideas y su obra literaria. Ojo, ¿ah? El reflejo de las obras literarias, mis queridos alumnos, es de cómo fue de cómo fue el autor. Siempre el autor muestra, vuelca de cómo es en realidad en su vida rutinaria. En los cuentos de Rulfo, nadie se escapa del destino fatal. Mírenme. O sea, siempre va a estar presente la muerte, que les persigue despiadadamente y les convierte la vida en una pesadilla y una carga insoportable. Eso es Juan Rulfo, cómo nos manifiesta, cómo nos dice. Y justamente, mis queridos alumnos, a ver, ¿cuáles eran los temas que Rulfo tocaba en sus obras literarias? La trágica vida del mexicano campesino. Yo solamente te voy a hacer un símil, ¿ya? Una comparación. México es casi parecido con el Perú. Casi nos parecemos en todo. Por ejemplo, el mestizaje existe allá y nosotros también somos mestizos. Casi han florecido, han tenido una cultura muy hermosa, belleza, cuáles son los mayas y los aztecas. Nosotros también hemos tenido una cultura inca. Han sido conquistados por los españoles, impuesto prácticamente todo, idéntico. Nosotros también hemos sido. Y a partir de ahí surge, ¿qué cosa? El mestizaje. Cuando tú vas a México o cuando tú vas a otro lugar, a veces al peruano lo confunden como mexicano y al mexicano lo confunden como peruano porque casi nuestra similitud tenemos o nos parecemos, ¿no? Claro, es solo que allá, inclusive, ¿no? El maíz, por ejemplo, es la comida más popular en México. Encuentras en el maíz en todos lados de México, al menos en Ciudad de México, en la capital, cuando visitas, pues, la plaza esta donde están los mariachis, visitas vas a encontrar la cantidad, el maíz en todo. Y nosotros lo conocemos al maíz como el famoso choclo, ¿no? El choclo. Allá solo la diferencia es que sus granos son más pequeñitos. También nuestros granos son más grandes de nuestro maíz. Allá los famosos tacos, y los tacos son hechos de maíz, ¿no? Entonces, y el chile que le dicen que es el picante en todo, en todo. Su paladar del mexicano ya está acostumbrado al picante. Ya, entonces, vamos, también creo nosotros nos comparamos en eso. Cuando, por ejemplo, un extranjero que no sea peruano, mexicano, etc., cuando visita nuestro país, por ejemplo, ¿qué ocurre? Muchas veces la comida le choca, porque nuestra comida es bastante aderezada, tiene muchos condimentos. ¿Y qué cosa utilizamos en todas las comidas? ¿Cuál? ¿Qué elemento? A ver, mis queridos alumnos. Ajinomoto. El arroz. No, un elemento para nuestros aderezos. ¿Qué cosa utilizamos? ¿Ajo? ¿Y amarillo? El ají. El ají. El ají está presente en todas nuestras comidas. A ver, el arroz con pollo, ¿qué ají utilizamos? ¿Ají amarillo?
Ya, el ají amarillo. Cuando, por ejemplo, nuestro arroz con pato, el cabrito, para cuando queramos comer ese guiso del famoso cabrito, también está presente el ají amarillo. Queremos comer un ceviche, presente el tipo de ají. O sea, el ají vas a encontrar en casi toda nuestra gastronomía, igual que el mexicano. Allá, por ejemplo, acompañan todos sus guisos, mayormente ¿con qué? Con el maíz. ¿Nosotros con qué acompañamos todos nuestros guisos? ¿Con el arroz, pues el arroz y la papa. Así como los mexicanos utilizan y se sienten orgullosos de su maíz, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra papa, porque nuestra papa está presente en casi toda nuestra gastronomía, en casi toda. Y ahí pues inclusive está el pollito frito, ¿no? Las papas doradas, o sea, presente siempre la papa. Pero el elemento que está presente en casi todos mis queridos alumnos es el ají. Sin el ají no es nada. Pero estoy hablando de la diferente clase de ají que tenemos en el Perú, desde la páprica, el ají mirasol, el ají rojo, el ají rocoto, el ají limo, etcétera, etcétera. Pero siempre está presente. Entonces, hay eso. Y cuando decimos la trágica vida del mexicano campesino, sí pues, México es netamente agricultor. Depende mucho de la agricultura. Claro, ya grandes avances, ¿no? En México se dio pues la Revolución Mexicana, ¿no? La reforma agraria, y no funcionó porque por allí situaciones. Las normas del mundo establecido no se aplican en la obra de Rulfo. O sea, las normas estas bien hechecitas no. Acá prefiere hablar del mundo difícil, del mundo difícil. ¿Ustedes han visto a propósito esta última película de animados? ¿Cómo se llama? De dibujos animados. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama esta película? Que ganó, ¿De cuál, profesor? que ganó un Oscar por la animación. Que habla de los muertos, en el mundo de los muertos. ¿Coco? ¿Coco? Muy bien. Allí, por ejemplo, te vas a dar cuenta que siempre el mexicano está cerca con lo de la muerte. Allá la muerte hace una especie de adoración a la muerte, ¿no? Y Coco, por ejemplo, míralo, y mira, Coco, me parece, ya, yo no quiero aventurarme, pero analizando un poco, se ha inspirado en esta obra que el día de hoy vamos a analizar. A ver, vamos entonces. La muerte y todos los aspectos de esta, siempre va a estar la muerte. Las fuerzas naturales destructivas, ¿no? Siempre pues los terremotos van a estar presentes, ¿no? Las cosas que dan pues pesimismo, ¿no? Lo inevitable y la frustración son los temas que siempre van a estar en las obras de Juan Rulfo. Allí está, te presenta esta calaverita, que no es a propósito, ¿no? Sino justamente de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pedro Páramo. Así es presentado la obra Pedro Páramo. A ver. Vamos viendo un poquito. Esta obra fue escrita en 1955. ¿Ya? Literatura iberoamericana contemporánea, o sea, habla ya de nuestros tiempos, de cómo más o menos es. Realidad, fantasía. Es una obra que interpreta tanto la realidad como la fantasía. Grandes problemáticas socioculturales, tanto en el mundo fantástico que él crea, ojo, que crea, está la fantasía. Pero siempre hay problemas también después de muerto. La realidad también vas a encontrar. Pero antes, mi querido alumno, ustedes más que nadie saben quién fue Pedro, según la Biblia. Un discípulo. Ya, quizá el más engreído de Jesús, ¿no? A pesar de todo, a pesar que lo negó y todo, a Pedro le dio mucha responsabilidad y era uno de sus engreídos, o era el principal engreído. Pedro, ¿qué significa? Roca.
Muy bien, Nayeli Díaz. Por favor, Valeria, hay que ponerle el punto a Nayeli por sus intervenciones. Les animo a los demás también que participen, ¿ah? Esos que están allí, no sé, como siempre, sus clásicas cámaras apagadas. A ver, ¿qué significa páramo? Valle desértico. Muy bien, Paul. Su punto para Paul, Valeria. Valle desértico. Mira, tiene que ver el pesimismo, ¿no? El Pedro es una roca. Páramo, ¿qué cosa es? Un valle desértico en donde, claro, en donde no crece nada. ¿Y cómo entonces, pues, nuestro amigo Juan Rulfo le ha puesto el nombre de Pedro Páramo? Justamente porque así ha sido su existencia. Él nació en este pueblito en donde casi no había nada. Era piedra y era desierto. Era piedra y desierto. Pero como él es un autor, un literario, dijo, lo acomodo mejor como Pedro y Páramo le pongo. Y ahí sale el nombre de Pedro Páramo. Bien. Pedro Páramos, así es, novela revolucionaria, claro, en su época revolucionó. Espectacular, porque acá habla de, en cierta forma, la identificación con el pobre. Experimentaciones narrativas, ¿no? Aquí en Pedro Páramo hay experimentaciones narrativas. ¿Y por qué? Lo vamos a saber ahora más adelante. Generación del medio siglo en México, ¿ya? Entonces, allí está esta obra más o menos aplicada. Miren, mis queridos alumnos, aquí tenemos. Es la narrativa contemporánea porque pertenece a nuestros tiempos. En los gráficos primero, ¿qué cosa ves tú? Mire, ¿a qué te recuerda? A esta película que hemos visto, ¿no? Que recién se ha estrenado hace 2 años, 1 año creo. Coco, ¿verdad? Mira los muertos, mira las calaveras. Realismo mágico, a eso llamamos. Esta obra es mágico, porque aquí los muertos toman vida, como en la película Coco, ¿verdad? Miren cómo, hechos cotidianos que son propios. Se cree que también los muertos se divierten, los muertos también viven en sociedad. ¿Y qué elemento le agrega a esta obra? Elemento fantástico de la cultura americana. ¿Cuál es lo que nosotros siempre decimos? Las ánimas. ¿Quién me dice qué cosas son ánimas? Alumno de cuarto. Toques de campana. Las ánimas. Tú no quisieras encontrarte en la noche con ellos. ¿Qué cosa? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Alma? Las almas. Ahí están, las almas, ¿no? Pero en México lo conocen y en casi toda Latinoamérica. Acá también, ¿eh? Solo que en Lima le dicen almas, pero en provincia le dicen el ánimo, o las ánimas, o la almita. Cuidado, ha fallecido. Y ahorita va a caminar su ánima, sus almitas. Y cuando fallece, pues al menos en provincia la cosa se hace más tétrico, ¿no? Ahí el famoso 5 días, ese es 5.º día de fallecido, casi todos no salen del lugar donde están porque te vas a encontrar con él, porque justo es ese día que viene a recoger sus pasos para que ya se vaya definitivamente. Y cuidado que se te choca contigo y comienzas a vomitar espuma, se te para los pelos y comienzas a sentirte mal. Y la gente dice, uy, ya vio al alma, ya vio al ánimo. Y si están cocinando para todos los invitados, porque ya los 5 días también igualito lo velan su ropa y todo, sí, y la comida se malogra, chicos. Es una cosa inexplicable. Eso yo lo he experimentado cuando fui invitado a una de esos 5 días, cuando falleció un tío. Sí, pues, y como el tío era muy conocido, había bastante gente que se había reunido y llegó la hora de servir la comida en los 5 días. ¿Eh? La comida se vinagró. Y estamos hablando, pues, en un lugar en donde ni siquiera mucho calor, ni nada, de repente el calor lo amalogró, no. Inmediatamente la gente ya sabe, tú no la costumbre, ha visitado el alma, se ha hecho presente, por eso se ha vinagrado, se ha malogrado la comida. Sí, toda la sopa la famosa sopa que sirven allá, comenzó a salir la espumita, así globitos.
Yo dije, ¿qué cosa es esto? ¿Ya ve? Eso, mis queridos alumnos, se llama realismo mágico. De eso Latinoamérica se puede llenar, de esos famosos cuentos. Y nuestro amigo Juan Rulfo es uno de ellos, cuando nos cuenta la historia de Pedro Páramo. Realismo mágico. Estamos dando la introducción a la hora para que después veamos de qué se trata, ¿ya? Pero la novela histórica también él los cuenta, ¿ya? Pero eso no es, sino fundamentalmente la primera es la que habla de Juan Rulfo. Pero también él escribe novelas de personajes históricos, la quinta esencia del cacique local, acá está lo que fue México. Esto, por ejemplo, es para ellos es el Manco Inca, ¿ya? Para el Perú tenemos pues a dos grandes, ¿no? Que después de la conquista no aceptaron ellos ser conquistados. ¿Quiénes han sido? Dos, ¿no? Dos caciques. Ha sido primero Manco Inca y el otro el famoso Cahuide, ¿no? Cahuide que luchó defendiendo la fortaleza de Sacsayhuamán. Y ahí hay una escena muy bonita cuando los españoles lo quieren matar y él a puro mazo, con la famosa macana que lo llamaban, que los incas utilizaban como arma, como defiende la fortaleza, ¿no? Y no, para que no sea caído. Y ahí a puro mazazo limpio los hacía que cayeran los españoles. Y también en México existe lo mismo, y la época del México rural. O sea, la época del México rural, mis queridos alumnos, es cuando ya habla del indigenismo. El indigenismo, ¿qué cosa es? Que tú ya siendo un intelectual, tú defiendes al indígena. En el Perú también sucedió o sucede eso. Defendemos o se defiende al indígena, ¿no? ¿Y quién es? Por ejemplo, José María Argueda, Ciro Alegría, Ventura García Calderón, son grandes indigenistas que defendieron la lucha de los campesinos pobres, etcétera, etcétera. Entonces Juan Rulfo también fue un indigenista. ¿Por qué un indigenista? Porque en su lectura, en sus escrituras, defiende al indio. Y en México también existe el indigenismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos y vamos. Esto, así comienza la obra, ¿ya? Esto quizás siempre lo vas a encontrar tú cuando estudias a Pedro Páramo, cuando lo lees, lo analizas, vas a encontrar, dice, vine a Comala. Comala es un pueblecito, un pueblo, porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerle todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro, así le dijo la mamá. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Así comienza la obra. Pero acá vamos a incidir en algo, en esta palabra, Comala. ¿Ustedes han escuchado hablar de la obra 100 años de soledad? Sí, Ya. sí, profe. ¿Qué pueblo menciona en esa obra? ¿Alguien sabe? Macondo, el pueblo de Macondo, ¿no? Ese pueblo, mis queridos alumnos, muchos han ido a Colombia, porque Gabriel García Márquez es colombiano, han viajado a Colombia, han buscado por todos los rincones de todo Colombia y no lo han encontrado porque Macondo no existe. ¿Quién lo creó? El autor. ¿Quién? Gabriel García Márquez. Idéntico. Nuestro amigo Juan Rulfo crea un pueblo y este pueblo se llama Comala. Crea este pueblo. Vine a Comala, es un pueblo, ¿eh? Vine a Comala. ¿A quién? A buscar a su padre, porque así le había prometido a su madre. Nunca conoció a su padre, pero ¿quién era ese su padre? Se llamaba Pedro Páramo. Veamos entonces. Ahí está. Este pueblo imaginario de Comala. ¿Creado por quién? Por Juan Rulfo.
Y si usted está viendo, vemos campesinos y por ahí un camino, ¿no? Que llegue pues al pueblito famoso que es Comala. Este es el ambiente donde se desarrolla. Pero ¿qué pasa en Comala? A ver, veamos primero sus personajes. Sus personajes principales, Juan Preciado, Pedro Páramo, este es el hijo, Juan Preciado es el hijo, Pedro Páramo es el papá, Susana San Juan, los secundarios, Doña Dolores, Abundio Martínez, Padre Rentería. También está Damiana Cisneros, Eduviges Daida y Dorotea La Curraca, Fulgor Sedano, Ticualté y Gerardo, Miguel Páramo, Anita. Todos estos, mis queridos alumnos, vienen a ser los personajes. Estos personajes es importante que usted sepa. ¿Por qué? Porque los exámenes de admisión, San Marcos, Villarreal Católica, Uni, siempre ya no te preguntan tanto a la obra, sino te preguntan a los personajes. Ya, entonces siempre es bueno y por eso lo menciono en cada obra que estudiamos a los personajes. Principales, secundarios. Perfecto. Entonces, de esta manera vamos trabajando. Susana San Juan viene a ser la mamá, Pedro Páramo el papá y Juan Preciado el hijo. Bien. Y aquí tenemos, imagínate hasta con apellidos, nombres, ¿no? Esos son los escritores, pues, que nos sorprenden. Pedro Páramo. El protagonista de la novela, Juan Preciado, llega a la fantasmagórica. ¿Quién me dice qué cosa es fantasmagórica? Ser solo. Quiero ver si están ahí en clase. Alumnos. ¿Aldea vacía o llena de fantasmas? Es un pueblo casi fantasma. A veces se escucha, ¿no? Se ven las películas. O uno ha leído de muchos pueblos fantasmas. Pero fantasmagórica porque algo de temor, algo ¿no? de miedo. A eso se llama fantasmagórica aldea de Comala. Ahí está, aparece Comala. Ojo, cruce, pare, tren, puede ser pregunta de examen. Cuando yo te diga, ¿qué es Comala? Y no me estés mirando al techo, profesor, ¿qué cosa es eso? Que yo no sé, a mí nunca me han presentado, no es mi amiga, no es mi vecino. Comala, ya usted, así como Macondo, cuando te he dicho, como Comala, usted ya debe saberse de memoria. ¿Qué cosa es Comala? El pueblo fantasmagórico en la obra de Juan Rulfo, en la obra Pedro Páramo. ¿Ya? En busca de su padre, Pedro Páramo, al que no conoce, las voces de los habitantes, ojo, allá te estoy ya introduciendo al mundo mágico, al simbolismo mágico de Juan Rulfo cuando escribe. Estos habitantes todos eran muertos, mis queridos alumnos. Las voces de los habitantes le hablaban y reconstruyen el pasado del pueblo y de su cacique. Él sin querer se metió a este pueblo y en este pueblo, mis queridos alumnos, todos son muertos. Pero él no cree, porque no se imaginó, cree que todos son vivos y normal, son pobladores del lugar. ¿Y quién era Pedro Páramo? Era un cacique, malo, terrible, maloso, como dirían ustedes, el temible Pedro Páramo. Preciado tarda en advertir que en realidad todos los aldeanos han muerto. Mira, después de un tiempo se da cuenta que todos están muertos. Y muere él también. Pero la novela sigue su curso. Miren, o sea, el protagonista ¡pram! Muere dentro de ese mismo espacio donde ya estaba muerto, con nuevos monólogos y conversaciones entre difuntos, miren. Y ahí salen todos estos personajes que inicialmente te he mencionado para tener una conversación entre ellos, trazando el sobrecogedor. A ver, sí, pues a veces no faltan algún gracioso que está escuchando música en vez de que esté atendiendo. Voy a identificarlo y lo voy a retirar del aula. Seguimos. Les hacen perder pues la hilación de la... Pero
espero que ese alumno que está con la música, o alumna, cuando llegue el momento del examen, a ver, me sepa más o menos decir, ¿eh? Vamos a ver. Hoy el examen ya mensual que de repente va a ser la otra o la siguiente semana. Pero la novela sigue su curso con nuevos monólogos y conversaciones entre difuntos, trazando el sobrecogedor relato de un mundo arruinado por la miseria y la degradación moral. O sea, en ese pueblo sucedía todo lo malo. Y también encima la miseria. Más o menos, mis queridos alumnos, este es un pequeño resumen que te puedo decir de la obra de Pedro Páramo. El realismo mágico, miren. ¿Por qué, profesor? Pero si es mágico, ¿por qué va a ser real? Sí es real. ¿Y por qué es mágico? Porque nuestros pueblos de Latinoamérica, mis queridos alumnos, así pensamos. ¿O es que acaso tú, cuando alguien muere en tu familia, no dices, de repente nos viene a visitar? ¿No escuchas sonidos raros? De repente es el tío que se nos ha muerto. De repente es el abuelito, la abuelita. Ahora que la muerte está cada día, cada momento. El vecino, la vecina. Oye, sí, he escuchado ruidos. ¿Qué cosa es eso? ¿Es realismo o es mágico? Díganme. Alumnos. Mágico. Mágico, pues. Eso está dentro de nuestro subconsciente, de nuestra forma de pensar. Y quien diga que no, muy bien, Fuentes. ¿No? Sí, ahí está. En cualquier lugar de cualquier pueblo de Latinoamérica, sea en Bolivia, sea en Chile, sea en Venezuela, sea en Colombia, sea en Guatemala, sea en México, o sea, siempre está presente esto, el realismo mágico. Por eso que los autores, en base a eso, escriben. ¿Claro? Por ejemplo, Gabriel García Márquez, cuando llegamos en su momento, pues él crea su mundo mágico. Pero es real, según él. ¿Pero por qué? Porque nosotros pensamos de ese modo. Y ahora también Pedro Páramo, la obra de Juan Rulfo, nos lleva a eso, de que es un realismo mágico. Sí, pues, imagínate. Ingresa a Comala, un pueblo fantasmagórico, y está conversando y pregunta, le dan razones, sí, ¿quién es Pedro Páramo? Y sale con que todos sabían, hasta lo que les decía esa voz eran muertos. Y él también muere, pero la novela prosigue. Es una literatura indigenista, porque este pueblo, Comala, está descrito por Juan Rulfo, un pueblo que vive de la agricultura, pero son pobres, campesinos pobres, pobres. Dos tipos de narradores, protagonista y omnisciente. El protagonista, ¿quién es? Miren, ¿eh? Preciado. Pero los estudiosos de Juan Rulfo dicen, ¿ese quién es? Es Juan Rulfo. Porque Juan Rulfo tuvo una niñez difícil, no conoció a su padre. Y trató a través de esta novela, pero ya le agrega pues los otros condimentos, ¿no? Omnisciente, ¿por qué? Porque está en todo sitio. Es considerada por distintos críticos la mejor obra de la literatura universal en español. No lo digo ahí, lo dicen los críticos, mis queridos alumnos. Entonces, por allí, si a alguien le gusta este mundo mágico, lean Pedro Páramo. La obra es maravillosa, ¿ya? Es considerada por distintos críticos la mejor obra de literatura universal en español. ¿Qué temas? Toca la muerte. En la obra ya, ¿eh? La muerte está. ¿Qué temas aparecen en la obra? La muerte, la soledad, sí pues, el pecado, padre, rentería, Miguel Susana, hermanos, marido y mujer, o sea, existe. Ambigüedad, parece de día, pero está la muerte. Reflejo del alma mexicana, ánimas en pena. Lo que nosotros decimos acá, almas en pena, ¿verdad? Allá le dicen ánimas en pena. Reflejo del alma mexicana y también de toda Latinoamérica. Pues. Ahí está, mis queridos alumnos, la clase del día de hoy está relacionado a Pedro Páramo. Como no han tenido tarea la semana pasada, mis queridos, ¿alguna pregunta, mis queridos alumnos?
Ahora sí, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya están con hambre, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué les pareció? Pedro Páramo. A ver, comentarios entonces, críticas. O de repente, profe, ¿cómo ve esto? A ver, no sé, pues quiero alumnos que hagan preguntas, explótenme al máximo. A ver. Entonces, si no tienen preguntas que hacer, yo les haré las preguntas, pues. ¿Ya? A ver, el chat se activó. Vamos a ver, ¿qué me preguntan en el chat? Álvaro Olán, parece súper interesante su libro, da ganas de leerlos. ¿Cuál sugiere para comenzar? Pedro Páramo, de cajón. De cajón Pedro Páramo. Olano, léalo. Es espectacular, es una obra como si estuvieras viendo pues una película de suspenso, ahí está. No de terror, ¿eh? Porque no da miedo, sino de suspenso, ¿no? Espectacular. Bien. A ver, ¿qué dicen nuestras actividades para que ustedes puedan desarrollar? Primero, atención, ahora sí sus preguntas es válido, me hacen preguntas. ¿Por qué se le dice a Juan Rulfo escritor indigenista? Ya te lo he explicado, ya te he señalado, ya te dije por qué. Entonces usted va a argumentarme en la primera pregunta, ¿ok? ¿Por qué se le dice a Juan Rulfo escritor indigenista? Si tu pregunta es, porque sí, eso no es argumento. Profe, yo le he presentado mi tarea, ¿por qué me ha puesto 10? Porque pues tus preguntas son pues otra cosa, pero que no son propiamente. Por eso era de que usted esté atento a mis clases que le voy dando. Segunda pregunta. ¿Alguna pregunta en la primera? A ver, para un poquito aclarar. ¿Alguna duda referente a la primera pregunta? ¿Alguien? Yo ya le expliqué qué cosa es indigenista, ¿no? ¿Indigenista será igual que indígena? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Cuál era la pregunta, profe? La pregunta es, ¿indigenista es igual que indígena? No es igual. No es igual, Paul. ¿Por qué, hijo? Para que te ganes otro punto. Pero si lo digo, profesor, estaría diciendo lo que es indigenista. Ya, muy bien. Claro, entonces nos quedamos en eso, para los que han contestado en el chat. Decir indígena, decir indigenista, no es igual, no es igual. ¿Ok? Juan Rulfo no fue indígena, no fue indígena. Fue pobre, todo lo que quieran, pero no fue indígena. ¿Ya? Entonces, allí usted va a argumentar en la primera pregunta. Número 2. ¿Crees que Comala realmente existe? Ya tienes la respuesta, ¿no? Si has estado atento a mi clase, ya estás atento, ya tienes la respuesta. ¿Crees que Comala realmente existe? En todo caso, si me dices sí o no, en todo caso, ¿se trata de un pueblo vivo o de un pueblo fantasma? Justifica tu respuesta. Entonces ahí usted me va a decir, no, sí existe por esto, pero es un pueblo fantasma. No, no existe. Ya, usted allí. Más que decir un poco, digamos, punto de vista, es algo de acuerdo a lo que hemos estado viendo en clase. ¿Alguna pregunta en la segunda? ¿Alguna duda con la segunda actividad? A ver, alumnos. No la hay, no se activa el chat, nada. Pasamos entonces a la tercera. ¿En qué estado de la vida de los personajes se da el relato? ¿En qué estado de la vida de los personajes se da el relato? Vas a pensar un poquito, ¿eh? Piensa un poco, de acuerdo a lo que has escuchado en la clase. ¿En qué estado de la vida de los personajes se da el relato? ¿Cómo lo sabes? Ahí más que nada ya es tu opinión, tu punto de vista. Grafica Juan Rulfo, para que no lo olvides, pues, quién es el que ha escrito a Pedro Páramo y no caigas en el error de confundir a Pedro Páramo con Juan Rulfo, ¿ya? Tu tareita, como siempre, me lo envías a través del Gmail durante la semana.
Así es, mis queridos alumnos. Ahora sí abran sus cámaras. A ver. ¿Todos a ver? ¿Sí? Muy bien, ya para la despedida. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Para poder ya, alguna de repente duda, una dificultad. Acuérdense que ya se viene la prueba mensual. Y la prueba mensual va a ser tal cual como un examen simulacro. Preguntas precisas y respuesta precisa. Por ejemplo, ¿no? Puedo yo animarme. Comala, ¿qué cosa es? Entonces la respuesta será, ¿qué cosa? Un pueblo. Y de acuerdo a lo que vas a desarrollar el día de hoy, de acuerdo a tu tarea, ¿no? O de repente por allí te pregunte, te diga, pues, a ver, personaje principal de el señor presidente. Entonces me va a decir la respuesta respectiva. O más allá, te puedo preguntar y te diría, a ver, altura de Machu Picchu, ¿por quién fue escrita? Entonces ya usted su respuesta va a tener Pablo Neruda. O de repente te voy a decir, ¿cuál es la nacionalidad de Gabriela Mistral? Entonces rápido, ¿ve? Entonces tienes que estar atento. ¿Chilena? Chilena, pues claro, muy bien. Entonces ve, y así van a ser, ojo, cultura general, pero de literatura. De lo que hemos hecho, por supuesto, no te voy a inventar. O no voy a preguntar de lo que no hemos hecho, Entonces, de esa manera, eso van a ser los exámenes mensuales de esa forma, chicos. Así que, por favor, atento. Ahora, si preguntas, un cuarto año, ¿por qué no conversan, no hablan? ¿Por qué no son como los otros? Sí, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero eso no nos compara, no nos compare, van a decir, somos únicos, ya. Pero ¿por qué no habla? Cuarto año, el único salón que no habla, no son muy Profesor, acusivos. Por favor, gracias. Ahora sí, gracias. Ahí está. no, le quería hacer una consulta porque no estoy segura si es porque la clase pasada que dictó los temas para la exposición, yo no pude ser en la clase y me dijeron sobre un tema que creo que me tocaba a mí, pero no estoy segura si es mi tema. O sea, quería preguntarle cuál era realmente mi tema que me había tocado en el grupo. Valeria Calderón, ¿qué le toca a Gracia? El tema que usted está explicando ahora. Mira, espectacular, mi querida Gracia. ¿Qué cosa más? ¿Qué puedes pedirle más a la vida? Ahí está, listo, ¿ves? Entonces ya, y en base a eso, y los temas anteriores, de esa manera. Por favor, digamos, cuando ya mi tema me he olvidado, no me acuerdo, no sé qué cosa, como a veces suele pasar, a Valerita le preguntan, ¿ya? Ella está perfectamente. Si no, hay que ver la grabación, está en el CIENET también la grabación del video. La parte final ahí está. Ya está grabado quiénes son, no, que a que le hemos dado los temas respectivos. Bien, muy bien, gracias. Ahora sí, ¿alguien más? Muy bien, Yair Gutiérrez, tienes tu punto respectivo por tener tu cámara abierta, como debe de ser. O sea, ¿qué tal Melena, Yair Gutiérrez? Es un macho. Sebastián. Gracias. Parece así de esa que un reggaetón así con sonido medio raro. Estás hablando. ¿Cuándo? Dime, gracias, dime. Son mis perros, pero... ¿Cómo? No te escuchas nada. Dime, gracias. Pachequito, ¿qué pasa? Quería saber, ¿hasta cuándo se entrega el trabajo y cuándo ponemos? ¿Qué día? El trabajo se entrega, está del día 16 de septiembre hasta el 19 de septiembre, creo, ¿no? Así es, ¿no? 16 al 19 de septiembre. Todos esos días tienes tiempo para mandarlo al email. La evaluación va a comenzar, escúchenme, el día miércoles 30 de septiembre. ¿Ya? El 30 de septiembre comenzaremos con los primeros alumnos de la lista.
Y con Olano en primer lugar, porque él no puede en las tardes. ¿Listo? Y ahí. Y el día de la semana, que va a ser octubre, la primera semana va a ser la semana de evaluaciones, ¿verdad? La semana de evaluaciones, ¿verdad? Profe, Entonces, en esa ¿el semana miércoles todos no terminarán. es esa de la semana de la Biblia? Sí, pero no creo ustedes están o a ustedes les toca el miércoles. ¿Y en qué hora? Porque creo que es en la segunda hora de la Biblia, no es en toda la mañana. Nos toca a cuarto y quinto les toca el miércoles, creo. ¿A qué hora? Segunda hora. Ah, Nosotros tenemos la tercera hora todavía, así que no se salvan. Bien, listo. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien me levantó su mano? Nadie. Muy bien, chicos. Yo sé que ya están en la última hora. Ya tienen un apetito feroz. Espero que justifiquen, ¿ah? Que tengan sus alimentos, pero justificados. A ver, vamos a llamar lista, vamos a activar el chat y también vamos a abrir acá pantallita para ver algún vivo que se hace pasar y por allí, a ver el chat. Muy bien. Vamos a llamar lista. ¿Estamos? Hoy estamos 26 de agosto. Agurto. Agurto Luis. Nunca lo he visto en pantalla. Calderón Salcedo. Presente. Muy bien. Valerita. Cana. Cana sí lo he visto. Cana. Cana. Pues ya no. Cana no, perdón, estoy confundiendo. Carvajal. Presente. Muy bien. Macho presente, está como molesto. Está. Carrillo. Carrillito está por ahí, prendía, apagaba su cámara. Díaz Nayeli, muy bien, Díaz Nayeli está ahí. Fuentes, presente. Muy bien, Fuentes. Presente. Gamboa. Presente. El muchachito, muy bien. García Eric. García Eric. El chat no se acciona. Muy bien. González Melanie, sí. Presente. Hola, Melanie. Tú, Melanie, ya no conversas nada, no preguntas nada, Melanie. Gutiérrez Yair. El gran Gutiérrez Yair, también lo he visto por ahí, claro. Gutiérrez Nayeli, muy bien. Hurtado Abner, más conocido como Paul. Presente, profesor. Muñoz Yulisa, muy bien. presente, profe. Olano, Olanito está ahí. Presente. Pacheco, muy bien, Pachequito. Ramos, sí está Ramos, muy bien. Rivera Isaac. En la primera que había faltado este muchachito, pues ves, acá. Ese plan B creo es Rivera. Rodríguez Catherine. Rodríguez hoy día no lo he visto. Rodríguez hoy día no ha entrado. ¿Rodríguez está presente? No, hoy día no ha entrado. Romero a veces ingresa. Dayana, no, hoy día tampoco. Ruiz Luis. Presente, profe. Muy bien. Ruiz Luz, sí. ¿Está ahí? Aunque entró, sí. Presente. Ahí está Luz. Luz, todavía no estás durmiendo, ¿no, Luz? Salas, hoy día no le he visto a Salas. Salas. Presente. Ah, hoy día ingresó tarde. Hoy día no opinó nada. No quería hablar de los fantasmas. Salcedo. Salcedo. Falta. Timaná, sí, le he visto a Timaná. Por ahí. Timaná. Tobar también está. Muy bien. Zapata. Ah, Valeria también lo he visto por allí. Zapatita. Zapata, ¿estás? Presente. Muy bien. Listo. Vamos a cerrar la asistencia, mis queridos alumnos. Y
De esa manera estamos terminando nuestra clase, ¿ya? Y paramos.